lo que nos ocurre a veces cuando oímos un ruido insistente que solo nos damos cuenta cuando cesa, ¿no? Yo me di cuenta al volver a España, en mi caso, que había estado durante un mes sin recibir la agresión de la policía, la agresión continua de la policía. En un país industrializado, en los países supuestamente desarrollados, se puede llegar a recibir hasta 1000 impactos publicitarios al día, ¿no? Entonces, de pronto, sustraerse a esa agresión continua, bueno, es un descanso tremendo, que uno solo se da cuenta cuando regresa allí y vuelve otra vez esa avalancha, ¿no? Y eso yo lo ligué cuando me preguntaron, bueno, de hecho me lo preguntó usted, comandante, hace unos años, no sé, qué era lo que más me había llamado, qué destacaría yo de Cuba. Dije que era el país donde los niños no lloraban. Porque es muy raro ver en Cuba a un niño llorando o a un adulto regañando a un niño, ¿no? Y esto tiene que ver con la publicidad, aunque parezca que son dos cosas totalmente separadas, porque un niño que está siendo sometido continuamente a estímulos consumistas es un niño insatisfecho, es un niño frustrado, es un niño que demanda continuamente, los padres se tensan también, se van nerviosos, lo regañan y se establece un círculo vicioso totalmente nefasto, ¿no? Y bueno, en esencia quería insistir en eso, ¿no? En la necesidad de recordar aquello que decía Rabelais, que los niños no son vasos que hay que llenar, sino llamas que hay que alimentar, ¿no? Y eso creo que en Cuba se está haciendo y que hay que seguir en esa línea y llevar esa idea y esos planteamientos al resto del mundo. Muchas gracias. Quédate de pie si quieres. Yo decía que en la reunión anterior, cuando presentaron el libro, vino un muchachito y pidió la palabra. Y pues una de las cosas que me impresionó a todo el mundo, el que dijo, entre otras cosas, dijo que estaba estudiando literatura e historia, porque iba a sustituir a Leal. Yo se lo mandé en un libro, lo mandé a leer, digo, cuídate de fulano, ¿qué dice? Pero eso impresionó a la gente, ese muchachito hablando. Y después, por la televisión apareció Camilo, porque se cumplía un aniversario, creo que es del nacimiento de Camilo. Iba a cumplir no sé cuántos años. Y entonces, que hablaba de su conducta en la escuela, por allá donde vivía. Y estaba hablando, incluso había recibido premios y todo. Pero lo que me llamó la atención es que una de las fotos de Camilo tenía exactamente la misma cara que ese niño que habló. Simpático, cantidad, y a ver, mismo me contó que le llamó mucha gente. Impresionante eso, una pureza, bueno, de deporte, habló de todo, y habló serio, y era una cosa como un niño. Pero era Camilo, que era un premio, era la misma cara de ese muchacho. Me pareció así. Y bueno, de verdad que eso hablaba mucho. No tuve la pureza, y creo que nosotros vamos a ser muy cuidadosos para mantener ese espíritu. Ahora, creo que tenemos la base, porque en Cuba había 6.000 médicos cuando fue la revolución. Pero eran médicos graduados. Y no lo tuvieron. Bueno, nunca ejercieron la práctica en ningún hospital. Y aquí ya desde el segundo año, entonces ya están yendo a los hospitales. Llegan a adquirir un conocimiento, de verdad. Hay como 80.000 médicos actualmente, y desde luego lo que un poco de médico puede hacer. Nosotros no estábamos buscando ni competencia, ni publicidad, ni propaganda. No que estaban en Haití, veíamos en Haití, no que en otros países latinoamericanos, en África lo damos. Y así se fue creando la tradición. De los primeros que fueron cuando Argelia luchaba contra los franceses. Yo cuando pienso en el colonialismo me recuerdo de los franceses queriendo gobernar Argelia. Pero lo trataban, ¿no? Es horrible. Por ahí hay una película famosa que es la batalla de Argelia.
pero lo mataban. Hay uno, todavía el presidente de Bouteflika, estaba Boumediene entonces, estaban luchando en el frente a él, y nosotros le mandamos hasta cañones de lo que tenía aquí que nos vendió. Italia nos vendió unos cañones, y por presiones no nos vendió las municiones, y no nos vendió todos los cañones, pero nos vendió un grupo de cañones, y ellos no sé dónde fueron a pelear, allá en Argelia, contra los franceses, a decir verdad, porque estaban empeñados, había una gran colonia. Bueno, no hace mucho, una anécdota, recibieron unos fátiles y un aceite de olivo y unos vinos. Los musulmanes no producen vino, pero los argelinos son unos musulmanes a lo que lo lograron producir un vino fuerte. Después le quitaron el mercado, le hicieron a nosotros como el azúcar, lo quitaron el mercado. Entonces, el que estaba allí, lo que estaban los gobernantes que había triunfado, mandaban barcos llenos de vino, las bodegas llenas de vino para la URSS. Que la verdad es que los vinos, bueno, los vinos que producían, los soviéticos producían un buen vodka, pero los vinos no estaban lejos de ser muy buenos. Y estos produjeron vino fuerte que lo mezclaban los franceses con el vino de ellos. Y ya casi todos los años mandan un poquito. Yo me ponía a pensar, pero mira, el dátil los dátiles que tienen, y eso es lo que exportan. Y allí tenemos médicos, allí empezó la tradición, que nosotros le mandamos, y teníamos muy poquito de los poquitos medios que tenían los que no se fueron para Estados Unidos, porque aquí no tenían ni empleo, bueno, ni sabían mucho de medicina, esa es la verdad, aunque había un grupo como siempre de médicos, bueno, ejercían la medicina privadamente. Esto, y le mandamos lo que teníamos para los argelinos. Desde entonces se ha mantenido a lo largo de todos estos años, con todos los gobiernos, a pesar de que en cierto momento, por imprudencia nuestra, tuvimos cierto conflicto cuando se nos ocurrió criticar el golpe de Estado. Y yo, ¿para qué demonios? ¿Para qué nos metimos en el lío de estar criticando el golpe de Estado? Pero nos sentimos tan familiares con ellos que, y estaba el que está el presidente hoy, estaba entre los criticados, porque estaba Boumediene, estaba Bouteflika. Después, y teníamos mucha amistad, pero cuando le dio un golpe de Estado, nosotros inconformes con el golpe de Estado que le habían dado a Benbela, entonces hicimos una crítica, pues. Entonces las relaciones estuvieron fastidiadas. Nosotros íbamos a los del Polisario, allí, ayudamos a Argelia cuando Marruecos lo invadió. Nosotros no podíamos sacar los tanques de aquí porque los tanques no habían dado. Con los compromisos no se podían mover. Pero cuando se produce la guerra aquella, nosotros le mandamos tanques de los que teníamos con tripulantes y todo a los argelinos y impedimos que los marroquíes, bajo las instrucciones de Francia, ocuparan una parte de Argelia que estaba desarmada, y lo mandamos a nosotros íbamos a los sirios, le mandamos, nos pidieron aviadores, no teníamos, le mandamos un batallón de tanques, y los tanques, tenían los tanques, una tropa allí que estuvieron frente, no hubo combate, pero estuvieron en la primera línea allí a la altura de Golán. Bueno, eso fueron parte de la historia de las cosas que la revolución hizo desinteresadamente. ¿Sabe cuál fue el precio? Que nosotros, para ir a la URSS, cuando todo el mundo rompió, teníamos que hacer escala en Marruecos. Marruecos era además el principal comprador de azúcar de Cuba. Entonces nosotros ayudando a los argelinos en la guerra contra Marruecos. Los marroquíes
que hacían un cuscús con garbanzo realmente muy bueno. Hay que reconocerlo. Pero una vez me invitaron, los arroz bien. O sea, nos dejaron de comprar el azúcar. Nos compraron unos 300.000 toneladas. En esa época era un fenómeno. Ya los yanquis no lo compraban. Y allí aterrizaban nuestros aviones británicos que tenían como 20 años. Hay que decir que los ingleses producían buenos aviones entonces. Esos eran los británicos de hélice. Con eso le mandamos la primera ayuda a Angola en los aviones británicos cuando estaban cerca de tomar la capital. Ah, caramba. Allí estaban pegados a la capital. Lo del frente era el FNL, era joven Roberto, aliado de Mobutu. Ya Mobutu había hecho su fechoría, habían matado a Lumumba, lo asesinaron, Mobutu se hace jefe, era el aliado de los yanquis, y en esa guerra fue el diablo. Pero estoy hablando de las cosas que nosotros hacíamos, y no buscando el protagonismo. Pero lo hicimos con los médicos, lo hicimos con los soldados. Claro, eso fue motivo también de ciertas contradicciones con los soviéticos. Que por medio se va a producir la crisis de octubre aquí. Si nosotros estuvimos cerca de lo más próximo al estallido de una guerra nuclear. Sabemos porque lo vimos. Tiene su historia, no la voy a repetir. Pero se creó una situación tremenda. Y Khrushchev se había portado con nosotros excelentemente bien. Cuando nos quitaron la cuota nos compró el azúcar. Cuando nos quitaron el combustible, sin combustible, eso habría liquidado a la guerra de los soviéticos. Nosotros habíamos muerto decididamente, no nos íbamos a entregar. Y le habría costado caro a los yanquis, no le quepa la menor duda, porque teníamos cientos de miles de armas, gente que sabía usarla y una tradición. Ellos no tenían mucha experiencia en la cosa guerrillera. Esa es la verdad. Aquella la aprendieron después en Vietnam. Cuando el Nixon le dijo a Henry Kissinger, ¿por qué no tiramos una bombita esa? Henry le propuso tirar una bombita en Vietnam. Pero ahí fuimos aquí al precio de 55.000 muertos. Usaron el agente naranja. Nosotros cooperamos lealmente y ayudamos a la ruta Ho Chi Minh. Ya se había producido el golpe de Estado en Chile y un azúcar que un barco allí a cañonazo querían que desafió todo eso trajo. Estábamos nosotros en una conferencia de los no alineados, ¿verdad? Visitamos Argelia y el azúcar, lo que valga el azúcar es salvaron. Se lo vamos a dar para comprar equipos, de eso sí sabíamos, de los equipos que servían y no servían, para la ruta de Ho Chi Minh. Perdónenme que haga esta historia. Le quiero decir que no parte de ideas, de ilusiones, sino de experiencia. Porque nosotros tenemos parte de experiencia y de una política honrada. No quiero decir que exenta de errores, no, muy lejos. Pero que fue una política honrada, carta cabal, eso no es la menor duda. Y creo que sin eso no habría podido resistir este país. Porque después todo eso del cual nos habían ayudado ellos, a comprarnos el azúcar, a pagarnos más pesos, a suministrarnos el combustible, nos quedamos con los camiones soviéticos que gastaban. Ellos no tenían donde guardar la gasolina. Y entonces la guardaban en los camiones, la usaban. Porque usaban muchos productos pesados, el fuel oil, y pues, bueno, hubo un país en el mundo al que le sobraba la gasolina. Y hoy lo que hay países en el mundo llenos de automóviles de todo tipo, gastando gasolina diestro y siniestro, con lo cual han agotado la que la naturaleza produjo durante cientos de años. Durante cientos de millones de años, no cientos de años, cientos de millones de años. Bueno,
no consigo la sociedad del automóvil. Todavía la del ferrocarril. Ahora es que Obama está descubriendo que hay que hacer ferrocarril igual que están haciendo los chinos. Porque tú ves el Pentágono, que es un modelo, unas plazas enormes y unos cuantos edificios allí. En las plazas esos son los empleados del Pentágono, que tienen que caminar 60, 70, vienen para el automóvil. Que la gente se ha convertido en esclavo del automóvil, manejando para arriba y para abajo, limpiando, pagando la gasolina. No se sabe lo que desperdician entonces. De manera que las ideas que defendemos, bueno, le estoy explicando con motivo de lo que se discutió ahora, han partido de la experiencia, no son simplemente imaginarias, sino que la hemos vivido, y por eso tienen algún valor, porque parten de la experiencia, en realidad. Perdóname, a ver, perdónenme ustedes que me permiten. Compañero Carlos, por favor. Como joven es un honor estar aquí para mí y un enorme agradecimiento. Le confieso que ha sido una de mis películas preferidas. Digo una de mis películas preferidas porque no hay que ser fundamentalista, y además porque en Córdoba siempre lo vi por televisión. Así que en casa, cuando aparecía algún discurso suyo, se sentía fiel. Suban, no bajen el televisor. Así que para mí es un honor estar acá. Quería retomar un tema, lo mío va a ser también cortito, breve. Lo voy a nombrar y explicitar nada más. No es posible explicar un tema teórico. Para mí la experiencia es muy importante. Tengo una experiencia de 10 años de trabajo comunitario en cortaderos de ladrillo, sé lo que es. Y lo teórico también es muy importante para mí. Quería retomar un tema que se planteó al principio, que tiene que ver con los paradigmas. Solamente nombrarlo y explicitarlo, cómo yo he buscado ese paradigma y me lo he formulado para mí mismo, para poder ordenar ciertas ideas. No es posible explicar eso, por supuesto, y menos por una persona. Yo lo formulé humildemente en torno a líneas críticas latinoamericanas como paradigma de la liberación y la libertad. La liberación es un proceso, la libertad es una utopía, es un sueño, es una utopía. La utopía es construir un buen lugar que es posible. La utopía no es la de Thomas More, un lugar irreal, es algo concreto. Yo a mis estudiantes les sé poner la metáfora del sol. El sol, nos movemos por su calor. Nadie va a poner un pie sobre él, pero por suerte. Pero nos movemos por su calor. Son dos imágenes. Pienso que en nuestra historia y como continente todavía estamos en deuda con esa liberación. Podemos hablar de un cuarto proceso de independencia, teniendo en cuenta Haití, teniendo en cuenta los primeros independentistas criollos, teniendo en cuenta Cuba, teniendo en cuenta lo que está pasando con Bolivia, Venezuela, Ecuador. Es decir, podemos hablar de este cuarto, ¿no?, proceso de independencia. Pienso que estamos en deuda, tenemos que seguir trabajando, tanto desde la experiencia que nos aportan ustedes y que tenemos que tratar de saber leer con matices, y desde lo teórico con gran compromiso, porque tenemos grandes intelectuales que por ahí vagan entre academia, congresos, y les cuesta acercarse al pueblo, y a veces al pueblo le cuesta acercarlos, como un
rechazo que el imperio también ha inculcado lógicamente, con una lógica planificada. También pienso que este paradigma es puesto de manera explícita y clara. Pienso que muchos intelectuales no lo explicitamos día a día y no nos comprometemos porque hay cierto recelo como que este paradigma solamente es identificado con el marxismo. Pienso que puede ser el contenido de ese paradigma una diversidad de filosofías y filosofías de la diversidad. Ahí entramos todos. Entramos los aborígenes, los afrodescendientes, los mestizos, criollos, europeos críticos. Creo que es una penta continental. Tenemos que trabajar todos. Oceanía también existe. Y Europa también, como pudimos ver, tiene organizaciones de solidaridad con Bolivia, con Venezuela, con muchas de nuestras naciones. Pienso que una forma de explicitar este paradigma de liberación y libertad es tener una clara crítica al eurocentrismo. Un término que parece sencillo, pero que si repasamos, hemos sido educados en esas estructuras. Cuando generalmente miramos la historia, cada nación, y acá está el otro tema que hay que explicitar, el propio etnocentrismo, no solo el problema está afuera, sino que el problema también está dentro. La historia es moralizante y tiene una función social en la conciencia muy importante, y ahí aparece el etnocentrismo propio de nuestra nación, que es que, por ejemplo, cuando reconstruimos la historia, partimos de los propios independentistas, y no podemos ver un poco más allá. En Argentina, de San Martín, en Uruguay, de Artigas, por el Caribe de Bolívar, y nos olvidamos de Haití. Y sobre todo nos olvidamos de las primeras rebeliones aborígenes de ese Caribe, que es muy importante. Tal vez no cambiaron la historia, pero fue muy importante. Le destruyeron 3 fuertes a Colón, le valió un juicio a Colón y su familia en Europa. Son precedentes muy importantes. Además, esa cultura se mestizó con la cultura haitiana, y con ese principio de vivir libres o morir, que viene de los arahuacos y taínos, se mestizó con el vudú haitiano. Pienso que ese paradigma se puede explicitar con esos términos aparentemente sencillos, pero por ahí les aclaro a mis estudiantes, plurifundamentales, pluriprofundos, porque son distintas sabidurías, distintas experiencias, y señalar eso, ¿no? Para ir cerrando, ese problema, no solo el eurocentrismo, nuestros propios etnocentrismos, para podernos integrar como conjuntos sociales, transnacionales, podemos decir, de liberación, y llegar a una liberación anhelada. Pienso ahí en una frase de Rosenwald, ya que por ahí el mercado nos da tanta fiesta. Decía Rosenwald que lo único que merece ser festejado es la libertad de un pueblo. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Rosa, la ministra de Angola, gran amiga nuestra, veterana del encuentro anterior. Boa tarde, comandante. Comandante, Una vez más, muito obrigada muchísimas gracias por conceder por conceder esta posibilidad de estar con usted y de ver que cumplió con su y de ver que cumplió con su palabra el año pasado, que garantizó que estaríamos aquí y que hoy nos encontramos con usted y vemos que se ve muy bien restablecido y que queremos seguir su ejemplo. Yo aprovecho esta oportunidad para
asociar mi nombre y a mi delegación, asociarme a un grupo de intelectuales que se encuentran aquí en esta sala, distinguidos intelectuales que están preocupados con los problemas del mundo, los problemas de la humanidad. En mi caso particular, quería informarle que esa onda colonialista que pasó no solo por África, sino también quiso llegar a Angola después del reconocimiento de Egipto. Nosotros tuvimos en Luanda un movimiento de jóvenes que han sido instruidos para solicitar la salida de nuestro presidente y a la salida de nuestro partido, antes incluso de que se cumpla el mandato que fue establecido en las elecciones. Esos jóvenes, nosotros pensamos que han sido financiados por las potencias occidentales, no solo en América, sino también en Europa. Y ellos intentaron y forzaron una situación, podríamos decir, de conflicto directo con la policía. Sin embargo, la policía recibió instrucciones precisas para no reaccionar, para no actuar y controlar los movimientos, de no reaccionar simplemente. Y entonces, ese intento que fue reiterado algunas veces no surtió ningún efecto, porque por otra parte, también usando las redes sociales, nosotros fuimos contraponiendo esas ideas. Pensamos que nuestra capacidad de respuesta a través de las redes sociales no será tan fuerte como aquella que se oponen contra nosotros, pero yo traigo esta información porque pienso que ellos no van a continuar esta lucha, porque después que aquello que el comandante ya dijo, que fue el apoyo que nosotros recibimos para rechazar a los africanos del sur y todas las fuerzas enemigas contra nuestro pueblo y nuestro país, no alcanzamos la paz y pensamos que estamos reconstruyendo a nuestro país con rapidez. Como ustedes calcularán, fueron más de 30 años de guerra, y niños, jóvenes, mujeres, todos llevan ahora una vida mejor. Hay más escuelas que se están expandiendo por todo el país, más hospitales que también se están construyendo en todo el país, y para eso nosotros continuamos contando con el apoyo cubano. Además, yo vine a la Feria del Libro por segunda vez. Sin embargo, trato de la misma manera de negociar y conversar con mi compañero, con el colega mío, el ministro de Cultura y sus adjuntos. Estamos trabajando para poner las escuelas de arte a funcionar con el apoyo de Cuba. Por tanto, comandante, no es ninguna campaña de propaganda, sino es lo que usted dice, es la realidad, es la experiencia. Y yo me siento honrada y orgullosa de estar aquí, rodeada de personas que lo acompañan hace más de 50 años en esta lucha de liberar al mundo y de liberar a América Latina. Yo no puedo olvidarme que en mis 15 o 16 años
por los poemas de América Latina, de Nicolás Gili, de Pablo Neruda, los que alimentaron nuestra formación política para en la actualidad hoy poder estar aquí. Por tanto, reitero mi voluntad, porque en África, de manera efectiva, nosotros tenemos problemas grandes. El continente africano, a través de la Unión Africana, parece que se quedó impávida de lo que aconteció en Libia. Naturalmente, Angola tuvo una posición que acabó quedándose solitaria, acompañada por África del Sur, porque los demás países tenían miedo de Francia, y entonces tuvimos aquella vergüenza que fue la forma en que Libia fue invadida. Tenemos de hecho asociarnos. África no tiene muchas redes sociales, yo conozco a una que a partir de Senegal, que también ya dio una respuesta a través de una obra, la África responde a Sarkozy, cosas que algunos directos que fueron, algunos crímenes que fueron cometidos, declaraciones no contra Senegal sino contra África, diciendo que nosotros los africanos todavía no habíamos llegado a no teníamos historia. Simplemente es interesante que en pleno siglo XXI una figura de un país tan grande y tan ilustre como nosotros conocemos, que Francia, no tenga la capacidad de decir esta barbaridad, pero sin embargo esa red existe. Y por mi parte me gustaría, y pienso que lo voy a hacer y tengo que hacerlo, hablarle a los intelectuales africanos que se unan a América Latina para que nosotros podamos continuar, que no será políticamente decirlo, la lucha o la revolución, pero pienso que la liberación del hombre y la preservación del ambiente, y de manera consecuente la lucha por la continuación de la especie humana, que fue una bellísima lección que el comandante nos dio la última vez y que aquí reiteramos, y pienso que todos los que aquí están en esta sala están de acuerdo con usted, y todos nosotros vamos a asociarnos en esta batalla. Muchas gracias. Vicente Batista, acá. Primero voy a reiterar lo que se ha dicho toda la tarde. Estoy pero contentísimo por la salud del comandante. Yo recibo semanalmente las reflexiones, comandante, que usted manda. Me gustaría que en alguna de ellas me mande la receta para ver cómo porque realmente anótelo. Bueno, de esas reflexiones quiero hablar, porque quiero volver al principio, a lo que se habló de internet, de las redes sociales y todas estas cosas. En una de esas reflexiones usted ha dicho: sin embargo, hoy tenemos que culparnos todos de que lo que sepamos y nada hagamos por tratar de remediarlo. Hoy se ha visto que nosotros sabemos ya lo que son las redes, lo que es internet, lo que es la prensa hegemónica, pero creo que en alguna manera tomamos cierta actitud de temor ante internet, ante que nos están espiando. Sí sabemos que nos están espiando. Es más, a mí me gustaría que las reflexiones que usted manda las lean el enemigo también, hasta de pronto hasta podemos conquistar a alguien con un poco de inteligencia. Entonces, yo, en base a todo eso, propongo que empecemos a hacer cosas prácticas. Por ejemplo, lo que el compañero de Alemania sugirió, es importantísimo
hacer esa carta abierta de los intelectuales sudamericanos o latinoamericanos para los intelectuales europeos. Eso es muy importante, pero tienes una carta muy amplia. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es lo que dijo Ramonet. Hay un quinto poder hoy en día, que es este Internet, que es esta posibilidad de comunicarse con el resto del mundo, por más que en algunos sitios no haya Internet. También es cierto que en algunos sitios tampoco hay prensa impresa. Es decir, no neguemos el concepto de Internet. Gracias a Internet, yo todas las semanas, perdone que insista, recibo sus reflexiones. No solamente las recibo y después las reenvío. Es decir, estoy haciendo algo gracias a Internet. Entonces, no adoptemos una actitud pesimista y empecemos a ver en serio. Me hablaste de que mañana se va a hacer una reunión en Alba, o en la Casa del Alba. Bueno, empecemos a crear redes de verdad. Ya hay redes creadas, ya gracias a eso conocemos un montón de cosas, pero sigamos empujando a eso sin asustarnos de lo que nos puede brindar Internet. Por otra parte, y acá termino, y con lo que voy a decir tal vez parece una contradicción de todo lo dicho, no nos asuste tanto los grandes medios. Yo vengo de la Argentina, un país en el que los grandes medios de comunicación son totalmente opuestos al gobierno actual. Es decir, Clarín, puedo dar nombres, y La Nación, el tiraje de Clarín y La Nación es, pero muy superior al tiraje de Tiempo Argentino y Página 12, que son diarios progresistas, para llamarlo de alguna manera. Toda la televisión está en manos de la oposición. Supongo que algo parecido pasa en Venezuela. Pese a todo eso, la presidenta Cristina de Kirchner acaba de ganar con el 54% de los votos, y el 100% de la clase obrera votó a la presidenta Cristina. Eso significa que por más que los medios de comunicación estén en manos del enemigo, si estamos dando una política realmente de apoyo al pueblo, vamos a conseguir que ese pueblo sepa leer y sepa votar. Me parece que es todo lo que tenía que decir. Gracias. Santiago Alba. Buenas tardes, comandante. De entrada agradecerle poder estar aquí un año después. No sé, está oyéndose, sí, ¿no? Sí, un año después, teniendo el privilegio una vez más de participar de este intenso e instructivo debate. Yo soy uno de esos europeos desamparados que desde hace muchos años viene apoyándose en Cuba por las razones que usted acaba de resumir muy bien, porque es quizá el único país del mundo cuya política se basa en principios éticos, en un internacionalismo desinteresado y en una verdadera protección de los derechos humanos. Pero en este caso yo no querría hablar como europeo, como intelectual europeo, sino como árabe y norteafricano de adopción. Yo hace 20 años que vivo en el mundo árabe, primero viví en Egipto, ahora vivo en Túnez, he vivido allí la llamada primavera árabe, el arranque de estas revueltas que sacuden la región, y quisiera unirme un poco al llamamiento que ha hecho mi admirado amigo Atilio Borón en el sentido de no olvidar a los pueblos que en el mundo árabe en estos momentos se están rebelando en nombre de los mismos principios que Cuba ha defendido siempre: la dignidad, la libertad, la justicia. Quiero insistir en que quizá se ha escuchado poco desde América Latina a esos pueblos y a las fuerzas y organizaciones amigas, afines, progresistas. Recuerdo, por ejemplo, que hace apenas un mes y medio, entre el 14 y el 17 de diciembre, se celebró en Beirut una reunión de fuerzas y organizaciones marxistas del mundo árabe. Allí participaron 22 organizaciones
organizaciones marxistas, entre ellas el Partido Comunista Libanés, anfitrión de la reunión, el Partido Comunista Sudanés, el Partido Comunista Egipcio, el Frente Popular de Liberación de Palestina, Vía Democrática de Marruecos, Voluntad Popular de Siria, Corriente de Izquierda Marxista iraquí y otras fuerzas y organizaciones marxistas del mundo árabe. Los debates, que desgraciadamente, que yo sepa, solo están recogidos en árabe, son verdaderamente interesantes, pero en cualquier caso se puede leer un comunicado que yo mismo traduje para rebelión.org, el comunicado final de esta reunión, en el que, por supuesto, se insiste como prioridad en los peligros que representa para el mundo árabe y para el Próximo Oriente y para el norte de África una intervención extranjera, una intervención imperialista y neocolonial, pero no deja de apoyar todos estos movimientos populares que buscan transformaciones radicales en favor de un mayor nivel de libertad y de justicia en el mundo árabe. Yo lamento que ninguna de esas fuerzas esté representada hoy aquí en este encuentro, porque me da un poco de vergüenza tener que ser yo, después de todo un norteafricano solamente de adopción, el que trate de trasladar esa voz que yo creo que no se ha escuchado suficientemente. Dicho esto, quería decir solamente dos cosas más. La primera, porque creo que a usted, comandante, le interesaba, en términos muy concretos, el papel que ha jugado Internet en las revueltas árabes. Algo que yo creo que es muy significativo es pensar en cómo hay una relación inversamente proporcional entre los precios de los alimentos y los precios de las nuevas tecnologías. Los últimos 10 años, mientras en Egipto y Túnez, por ejemplo, el precio de los alimentos pues se podía multiplicar por 100, sin embargo el precio de un teléfono móvil disminuía 15 o 20 veces, de manera que hoy, si bien es verdad que el acceso privado a Internet en Túnez o Egipto es muy reducido, el número de móviles por habitante es enorme. En Túnez 9 de cada 10, en Egipto 8 de cada 10. En cuanto a la televisión, la cobertura de televisión cubre todo el territorio nacional, tanto en Túnez como en Egipto. Las zonas más pobres de Egipto o de Túnez, donde todavía, por ejemplo, no hay cocina y tienen que cocinar con leña de palma, o donde no tienen un cuarto de baño, pues sin embargo tienen una antena satelital que les permite potencialmente a todos ver Al Jazeera. En ese sentido, creo que Al Jazeera y las cadenas satelitales han tenido mucha más influencia que directamente Internet. Era muy curioso el seguir la revolución tunecina cuando se toma la Casbah para derrocar al primer gobierno provisional, y al mismo tiempo todos los que estaban ocupando la Casbah a través de la televisión seguían las movilizaciones en la Plaza Tahrir contra Hosni Mubarak. En cualquier caso también, y para no infravalorar el papel que ha jugado Internet, hay que decir que si el número de ordenadores por casa es muy pequeño, solamente el 27% de los tunecinos tienen un acceso privado a Internet, el número, por ejemplo, de perfiles en Facebook es muchísimo mayor, y Facebook sí ha tenido, yo creo que, una importancia decisiva en el contagio rapidísimo de estas protestas que empezaron en una zona del interior de Túnez y muy deprisa se contagiaron al resto del país. Y por último, muy deprisa, retomando algo que ha dicho, a mi juicio muy importante, a Alejandro, cuyo apellido no sé, y lo lamento porque quiero comprar su novela, es lo siguiente: creo que una de las consecuencias negativas de las revueltas árabes y de la inmediata intervención imperialista y neocolonial en la zona es el hecho de que ha hecho aumentar, para los que ya no creíamos en los medios hegemónicos, ha hecho aumentar eso que Ignacio Ramonet llama la inseguridad informativa. Por desgracia, creo que tenemos que asumirlo. Dos medios poderosísimos que de
un lado y del otro del mundo, allí donde realmente la resistencia antiimperialista es mayor, hablo de América Latina y del mundo árabe, dos medios muy poderosos que ofrecían inicialmente una cobertura distinta y creíble de lo que estaba pasando en el mundo, han sufrido un descrédito que no podemos negar. Hablo de Telesur y hablo de Al Jazeera, que, como recordaba el comandante, se ha prestado a ser peón claro de los intereses de Qatar y por lo tanto también de los intereses de Estados Unidos y de las potencias europeas. Yo creo que hay que partir de ahí, hay que partir de un marco de credibilidad general muy erosionado, y eso nos plantea una gran dificultad, pero en todo caso nos plantea, yo creo, un desafío también, y es no olvidar algo que usted ha repetido siempre, comandante, que era eso de verdad, verdad, razón, razón, moral, moral. Y como decía Alejandro, no podemos considerar que la pura inversión de lo que dicen los medios hegemónicos va a producir la verdad. Porque, parafraseando a un filósofo francés, digamos que los medios hegemónicos mienten tanto más cuanto que no mienten siempre. Y son más peligrosos porque, en efecto, también The Washington Post y El País de vez en cuando dicen la verdad. Jean-Paul Sartre decía que el imperialismo usa la verdad cuando no tiene una mentira mejor. Y es cierto, y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado. No basta invertir lo que dicen los medios hegemónicos para obtener la verdad. Tenemos que ser muy rigurosos, buscar fuentes, las hay, solo que tenemos muy pocos medios para tratar de averiguar qué es lo que está pasando en todos estos países. En todo caso, yo pediría, ya digo, no como europeo, sino como norteafricano y árabe de adopción, que se escuchara esas fuerzas progresistas afines que existen sobre el terreno. Muchas gracias. Una pregunta. Sí. ¿Qué producción tiene Túnez ahora? ¿Cuál es la principal producción? El grano, el turismo, producen petróleo ellos. Producen fosfatos, tienen una cuenca minera de fosfatos, minas de fosfatos a cielo abierto, que es, digamos, el segundo recurso. Hasta ahora el primero era turismo y las remesas de los emigrantes. 1 millón de tunecinos viven en el exterior, son una población de 10 millones, es decir, el 10% de la población tunecina vive en el exterior y manda dinero a Túnez. Y comparado con la producción de Marruecos de fosfato, está más o menos equiparado. Túnez produce más fosfatos que Marruecos. Entonces el país que más fosfato produce, de los Estados Unidos, que más produce, yo creo que es el tercero del mundo en producción de fosfatos. ¿El segundo cuál es? No lo sé, no le puedo garantizar cuál es no le puedo decir, creo que es el tercer país productor de fosfatos y ha sido uno de los recursos principales, junto, las remesas y el turismo, que ahora, tras del derrocamiento de Ben Ali y todo este periodo de estabilidad, ha disminuido al 10% del turismo que tenía antes. Ahora, combustible no produce. No. Gas o petróleo. No. ¿De dónde lo reciben? ¿De Libia o de Argelia? Lo reciben de Libia y de Argelia, de los dos sitios. Interesante lo del fosfato. ¿Qué cultivo tiene? Tiene un cultivo muy variado, tiene muchísimos olivos, una producción de aceite de oliva muy alta y además excelente. Yo diría que es el mejor aceite de oliva del mundo. De hecho, italianos y españoles lo roban y lo envasan con marcas españolas e italianas. Es un excelente aceite de oliva. Se disputan la primacía en eso, solo la calidad. La calidad es yo ya digo, la mejor probablemente del mundo, mejor que el muy... ¿Vinos producen también? ¿El qué? ¿Vinos no? Vino, sí. Sí, también tiene un... ¿Quién llevó el cultivo de vino? ¿Los franceses? Los franceses. No es malo el vino tunecino, no es excepcional, pero no es malo. No lo he probado. No lo he probado. Bueno, y la otra, dátiles producen también. También, después, una vez destruido toda la producción datilera de Irak, tras la invasión estadounidense, Túnez se convirtió en uno de los máximos productores, sobre todo también de más calidad, de los que se llaman dedos de luz, tienen un nombre muy bonito, son los dátiles del sur de Túnez,
cuya producción es alta y también... ¿Y produce algunos granos? ¿Produce algunos granos? Pues ahí no me atrevo. Sí, pero no me atrevo a darle datos, comandante, porque no podría darle datos precisos sobre la producción de grano tunecina. ¿Y cuáles son las mejoras fundamentales que han introducido los cambios allí? Yo creo que es un proceso en marcha que tardará algunos años si todo sale bien en fijarse, pero ha introducido cambios yo creo que ya importantes. Un cambio que yo creo que no se puede desdeñar es el hecho de que están gobernando aquellos precisamente que los europeos y los Estados Unidos persiguieron durante años hasta el punto de apoyar una dictadura ferozmente represiva. Me refiero al partido Nahda, un partido islamista moderado que en estos momentos, tras las elecciones del 23 de octubre, hubo elecciones para una asamblea constituyente. Túnez está en pleno proceso constituyente, está gobernando con dos fuerzas, digamos, de izquierdas. Una que se llama el Congreso por la República, de un viejo opositor al régimen. ¿Cómo se llama el partido de gobierno? El partido de gobierno se llama Nahda, que quiere decir renacimiento en árabe. Nahda. Renacimiento. ¿Y ya aprobaron la Constitución? No, está en elaboración. ¿Qué temas están discutiendo fundamentalmente? Bueno, pues digamos que por un lado hay toda una serie de presiones para que se recojan aspectos socialmente más avanzados, pero como usted sabe, uno de los problemas que no se puede evitar en estos momentos en el mundo árabe es la ascensión de las fuerzas islamistas moderadas, y por lo tanto pues sí que hay discusión dentro de la Asamblea Constituyente sobre aspectos que tienen que ver sobre pues la identidad, el artículo 1, por ejemplo, que es uno de los más discutidos, que tiene que ver con la definición de la identidad tunecina. ¿Y las tierras cómo están repartidas ahí? Mal. ¿Hay latifundios? Sí, hay latifundios y es un país que necesitaría... Un país como Túnez, ¿qué es un latifundio? Pues me pone usted en serias... extensión que puede tener un latifundio de uvas o de lo que sea. Me pone usted en serias dificultades y tengo que confesar mi ignorancia. No sé medir en hectáreas nada. Bien. Así que sí, tiene buen vino. Pero buen vino sí tiene. ¿Y de quiénes son las minas de fósforo? Pues las minas de fosfato son formalmente del Estado, pero están gestionadas por empresas privadas francesas, pero digamos que nominalmente son del Estado. ¿Y gestionada qué quiere decir? Administradas. Administradas. Y los bienes que producen son de ellos. ¿Qué es un contrato de gestión allí? ¿Qué significa? Pues creo que en este caso el contrato de gestión daría beneficios a la empresa administradora de más del 50% de los beneficios. ¿Y como cuántos tunecinos, no sé si lo sabe, trabajan en el fósforo? Pues no le puedo dar una cifra exacta, pero sí le puedo decir que son muchos y que además la cuenca minera, que es una zona muy extensa, que está en el sur oeste de Túnez, cuyo centro es la ciudad de Gafsa, fue un poco el ensayo general de las revueltas de ahora. Hubo una revuelta minera en 2008 y esas minas emplean a mucha gente en una región muy amplia. Y tú no tienes ni siquiera grandes rasgos. Las producciones, si son 500.000, 1.000.000 de toneladas, como... No se lo puedo decir, pero si le interesa el dato, se lo puedo hacer llegar a través de Abel. No somos consumidores de fosfato. No es consumidor de fosfato. Somos. Sí. Y es uno de los más importantes. Pues yo si quiere le paso el dato esta misma noche a través de Abel. ¿Cómo hace llegar a través? Pues supongo que a través de estos medios tecnológicos celerísimos que permiten que leamos sus reflexiones. Por internet. Por internet. Sí, interesante. Pues gracias. Debiéramos saber un poquito más sobre Túnez.
que no sabemos. Muchas gracias. Gracias. Hermoso y grande, confidente.